Muy buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a este programa número 16 del 2024, la hora del servidor público. Bienvenidos. Bienvenidos sean todos ustedes nuevamente al programa número 16 del servidor público. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos hoy un programa muy interesante como título El Manicomio San Rafael en el pueblo de Zapopan. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la hora del servidor público que se transmite por el canal digital de nuestra organización sindical. Desde los estudios correspondientes, los miércoles de 7 a 8 de la noche, y esta tarde abordaremos el tema considerado un tema del Zapopan de ayer, el manicomio San Rafael en el pueblo de Zapopan. Y para ello hemos invitado a la licenciada María de los Ángeles Partida Flores para que nos hable de tan importante suceso en el municipio de Zapopan. Bienvenida, bienvenida a su canal. Recuerden que pueden vernos por Facebook, por Spotify y Instagram para que estén atentos, y muchas gracias por estar aquí. La licenciada María de los Ángeles Partida Flores, que es la persona que nos acompaña el día de hoy, es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras con licenciatura en Historia. Tiene la formación de técnico en Pedagogía que ejerció durante 11 años en el Colegio Guadalajara, impartiendo clases de Historia de México Universal e Historiografía, avalada por la Universidad de Guadalajara. También ha sido docente en la Escuela de Enfermería Josefina Dueñas, impartiendo clases de socioantropología, pedagogía y didáctica. Ostenta también 3 diplomados, uno sobre dimensiones del aprendizaje, avalado por el ITESO. Es técnico en audio y sonorización, avalado por la Academia Uxmalense, y adquirió la formación regional en el Diplomado de Historia y Geografía de Jalisco, avalado por el Instituto Jalisciense de Antropología e Historia. Participó en el Congreso Mundial de Historia Oral, presentando Departamento de Audio, Video y Multimedia del Archivo General del municipio de Zapopan, así como también en congresos internacionales, nacionales, locales, académicos y coloquios. El último fue el 5º coloquio sobre cultura funeraria de la Red Iberoamericana de Ritos Funerarios con el tema La concepción de la muerte en el pueblo de Ixcatán. Ha escrito para la Prensa Unida de Jalisco artículos históricos y poemas, memorias de Zapopan, presentando documentos de Zapopan, áreas de trabajo del Archivo General del municipio de Zapopan, como el Laboratorio de Historia Oral, del cual fue proyectista, y la pinoteca del mismo. Elaborando el catálogo documento gráfico, y entre sus publicaciones están las siguientes: una visión de las haciendas de Zapopan, imágenes antiguas de Zapopan, Zapopan, una historia en 3 siglos de la Fundación Miguel de Cervantes. Ha desarrollado funciones de investigación, es paleógrafa. ¿Qué es paleógrafa, María de los Ángeles? Las personas que se dedican a estudiar un poquito la transcripción del castellano antiguo al castellano actual, y que una vez que se están desarrollando, respetando todo lo que sería, los léxicos anteriores y actualizarlos, y si no, ponerlos entre corchetes para que se adapten a la terminología y la gramática actual. Muchas gracias. Es gestora cultural y de patrocinios en la Unidad Departamental de Patrimonio e Investigación, bajo las órdenes de los jefes de la unidad, el maestro Julio Herrera Osuna y el licenciado Axayacatl Vázquez Torres. El director de Cultura, Christopher de Alba Anguiano, en la administración del 2018 estuvo bajo las órdenes del licenciado José Luis Coronado Vázquez y el director Gerardo Asensio.
Actualmente se presentó en el 2023 como ponente en el segundo Congreso Internacional de Patrimonio en el Museo de la Ciudad, con el tema Rescatando el Patrimonio Documental de Zapopan. En este mismo año realizó el rescate y homenaje al músico zapopano Luis Cisnero Salcedo, un músico de antaño con la experiencia Zapopan, Jalisco. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias Pues- por acogerme para dar esta reseña histórica del sanatorio, porque Sí. luego cuando les decimos el manicomio, como que dicen, no. Pero así lo conocieron y ellos nos dicen el manicomio de Rafaelita Orozco. Y generalmente lo conocemos de esta manera, a todos los sanatorios o centros para agrupar a personas un poco diferentes a nosotros, ¿no? Sí, así. Iniciamos con una serie de preguntas que se propicia para este mismo tema. ¿Es usted originario de este municipio de Zapopan? Fíjate, Francisco, que no soy originaria del municipio ni del estado. Nací en la Ciudad de México el 2 de agosto de 1960. Estuve hasta los 6 años en la ciudad y posteriormente mi padre emigró con 5 hijos a la ciudad de Guadalajara. ¿Quiere decir que tiene usted más de 50 años de vivir aquí? Sí, claro que sí, tengo pues 53 o 54 años de estar aquí en Guadalajara. Guadalajara. Ya es tapatía. Mucha gente dice que no parezco de la Ciudad de México, que parezco más bien de aquí de la región del lo que es norte de Jalisco. Sí, en el norte de Jalisco tenemos familias, la familia Navarro, y aquí en la ciudad la familia Morquecho. Muy bien. Y siendo originaria de otra entidad federativa, ¿cómo nace su interés por conocer más a fondo este municipio tan bello de Zapopan? Mira, mi madre me platicaba ya un poco adulta, como de unos 40 años, que cuando venían a Guadalajara caminaba desde lo que era Eulogio Parra hasta lo que era Zapopan para lavar la ropa. Entonces, quiere decir que se aventaban una muy buena caminata. Entonces, ella con esas anécdotas, pero sobre todo mi padre fue el culpable, porque él es un viejo tapatío de antaño y me platicaba la historia de Guadalajara e incluía la historia de Zapopan. Entonces, ese interés por conocer Zapopan, fui creciendo y posteriormente conocí Guadalajara por sus 4 sectores y luego ya después empecé a vislumbrar a Zapopan cuando estuve en la preparatoria, que veníamos a lo que era servicios comunitarios de la Universidad Carlos Belénes, y entonces ahí es cuando empecé a ver ese Zapopan de antes, cuando era el Zapopún, cuando hacían la romería, y empezó a crecer ese interés por saber cómo se había originado esta localidad. Y precisamente yo le pregunto a María de los Ángeles, como historiadora, ¿cuál sería el atractivo principal del municipio que usted destaca en alguna ponencia o exposición? ¿Se enfoca usted más en infraestructura, nuestra comunidad o cultura? Creo que es un poco de la combinación lo que es la arquitectura, y lo estamos viendo en el fondo de aquí de la entrevista, y también en la cultura. Zapopan, en cada uno de sus 4 puntos cardinales, tiene y posee la suficiente infraestructura que la proyecta culturalmente, pero el centro de Zapopan posee uno de los únicos íconos construidos durante la administración de Ricardo Chávez Pérez, que es el Arco de Ingreso de Zapopan. Es un ícono internacional que se proyecta hasta Australia. En una revista fue presentado el Arco de Ingreso. Personas del lugar desde allá vinieron a conocer a la señora Mari Carmen Rábago para preguntarle cómo era que ella había hecho los altos relieves del arco y cómo se había inspirado para hacerlos. Ella pues describió la historia de Zapopan en los altos relieves y ella se sentía
pues un poco nerviosa de que vinieran a buscarla de tan lejos para conocerla, que ella había hecho una obra de tal magnificencia. Entonces, indiscutiblemente es uno de los íconos más representativos de Zapopan. De hecho, una vez que entré con mi director, me enseñó la Gaceta y me dice, dígame qué elemento le falta. El arco de ingreso de Zapopan. Dijo, era lo que me faltaba. Entonces, esas cosas que a veces se le pueden pasar a algunas personas, quienes ya conocemos los lugares de interés, hacemos resaltar aquello que tiene una proyección a nivel internacional. No, y son totalmente representativos. Sí, porque vamos a encontrarnos que en 1980 va a ser el arco de ingreso, posteriormente en el 90 va a ser el auditorio Telmex, y luego vamos a encontrarnos que en el año 2000 todo el conjunto de la Universidad de Guadalajara, que tiene el conjunto Santander, que es la representación de las artes plásticas. Correcto. ¿Y cómo se puede definir un historiador? Mira, un cronista se encarga del registro diario de una localidad. Zapopan, a partir del año 2002, tiene un consejo de crónica e historia, en donde la conforman miembros del consejo, sus cronistas locales, y también había un cronista municipal. Muere él, nada más quedan los miembros y los cronistas locales. Cada uno de ellos se encargan de recopilar diariamente los hechos históricos. El caso muy claro es el COVID, en donde Nestipac reseña a través de pinturas un pequeño lapso de queda para no celebrar la celebridad de los Tastuanes. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando la reactiva, borran los murales y empiezan a festejar de vuelta la danza de los Tastuanes, que es uno de los patrimonios intangibles de nuestro municipio. Pero también yo pienso que si nosotros caminamos, andamos, recorremos, vamos a encontrar un sinfín de aportaciones culturales, infraestructura, lo que sería estudio de ciencia y tecnología. O sea, es toda una gama que está proyectando Zapopan para ser una ciudad del futuro. Hablemos de historiador. ¿Lo puedo yo calificar como ciencia o disciplina académica? Puede definirse desde el punto de vista como ciencia, porque utiliza una metodología comprobable a través de los documentos, a través del hecho histórico y de testimonios. Ya actualmente la historia ya no es nada más una disciplina teórica, ya tiene cierta temporalidad en donde ya esto viene siendo más comprobable a través de carear los documentos, el testimonio oral, así como los testimonios gráficos, ¿sí? Entonces, eso le da un valor mayor al testimonio histórico. ¿Y cómo trabajan los historiadores? Actualmente pueden ser docentes, pueden ser investigadores, pueden ser archivistas, pero sobre todo la gran mayoría están ahorita dedicándose más que nada a la investigación, capacitar a nuevos historiadores, pero sobre todo que ya empiecen a utilizar más el ir a los archivos, conocer lo que hay. En la última jornada archivística, ¿qué fue lo que pasó? En la última jornada archivística, los archivos que estuvieron presentes fueron el de la universidad, la Biblioteca Pública Juan José Arriola, estuvieron presentes también archivos privados de músicos, así como también lo que sería una dependencia privada que dio a conocer el fondo de la familia Bell, del Circot, hermanos Bell. La doctora Hilda Monraz, ella escribió una tesis y precisamente por su capacidad de conocimiento de esta familia, conocer el fondo, la invitaron a trabajar durante un tiempo determinado para que ella organizara, clasificara y catalogara todo el material archivístico.
¿Qué sería la institución encargada? ¿La Secretaría de Educación Pública? ¿La Universidad La Secretaría de Guadalajara, Cultura. ¿La Cultura? La ¿O Secretaría de ambas? ¿Ambas? ¿Se podría decir la combinación de la Secretaría de... En el caso de los archivos es AMPAC. Okay. En el caso de lo que sería las cuestiones ya de archivos particulares, muchas de las veces las personas invitan a historiadores para que les apoyen, les orienten cómo clasificar, catalogar, y también la misma universidad en su momento tuvo la licenciatura en archivonomía que estaba dirigida a que se prepararan y capacitaran para armar catálogos. De hecho, fue una de las variantes de la titulación de los historiadores. Aquí sería tal vez una amalgama de que entrarían diferentes áreas, incluso el INAH, ¿no? Para que pudieran también rescatar todos los monumentos que tenemos de manera histórica y que sabemos o que tenemos que conservarlos, para que también el papel del historiador tenga que concatenar con todos los alumnos o los primeros que están dando a conocer los temas o que se están interesando por esa materia, profesión, hobby, no sé. Se empieza a dar una situación interdisciplinaria entre arquitectos, historiadores, ingenieros, literatos, músicos, en donde ya están interactuando para poder realizar un rescate más dinámico y que las diferentes disciplinas empiecen a conjuntarse para analizar algo que tenga un valor patrimonial. Sí, y es una mezcla de conocimientos que deben de tener entre lo que fue y lo que tenemos actualmente. ¿Y cómo escoge un historiador el tema para ser investigado o investigar? Uy, esta sí es una pregunta un poco profunda. A mí, por ejemplo, me llama la atención la vida cotidiana de Zapopan. Pero, por ejemplo, tengo un compañero que es historiador, Ramón Prieto. Él le encanta la historia de las haciendas y ha dirigido su estudio hacia la hacienda de Santa Lucía. Lo ha profundizado, ha leído sus documentos, sabe su momento de arranque. Un tema ya más profundo puede tardar un año en preparar una publicación. Si es algo más cotidiano, puede ser que en un mes o medio mes, 15 días, se prepare una charla amena, ¿sí? Dependiendo de la profundidad del título y del tema, es la temporalidad. Okay. Interesante. Una pregunta un poquito más, tal vez incómoda, María de los Ángeles. ¿Se vive de este oficio? ¿Hobby, profesión? No sé cómo llamarle. Mira, yo pienso que siempre se ha especulado en cuanto al estudio de la filosofía y las letras. Anteriormente había un año propedéutico, en donde sabía sociología, letras, filosofía y, bueno, historia. Tú al año escogías la licenciatura y te empezabas a preparar. Ahora ya entran directamente en la licenciatura. Nosotros, por ejemplo, tuvimos esa preparación, pudimos elegir. Ellos, si se equivocan, ni modo, tienen que seguir el camino si no pierden el tiempo. Pero te deja vivir cómodamente si tú sabes de veras, promocionarte, se puede decir hasta vender tu imagen, tu preparación, tu capacitación. No vas a vivir de lujos dependiendo de tu preparación. En el caso mío me deja vivir holgadamente y también de vez en cuando me piden o me encargan algún trabajo de investigación, lo hago. O alguna búsqueda en algún archivo, la hago. Entonces, vas aprendiendo a dinamizar, pero sobre todo a desarrollar todas tus habilidades. Bueno, pues entonces vámonos de lleno a lo que es el programa o el título del programa del día de hoy, que con el conocimiento que tiene nuestra invitada, gracias, nos va a dar un gran panorama sobre el manicomio San Rafael en el pueblo de Zapopan. Quiero hacer la aclaración que
los propietarios de esta, se puede decir, de esta empresa o sanatorio, siempre hicieron mucho hincapié que era el Sanatorio San Rafael. Cuando ya les decíamos, pero era el manicomio, sí, pero se llamaba Sanatorio San Rafael. Y posteriormente en los libros de Cabildo encontré que, por ejemplo, el manicomio Juanino nunca se llamó así, fue el Hospital San Juan de Dios, que es de la Orden Juan Dieguina, nunca se llamó manicomio de San Juan de Dios, sino Sanatorio de San Juan de Dios. Entonces, por esta razón social que fueron registrados, nunca fueron perseguidos por el gobierno, aunque en el caso del manicomio de San Juan de Dios había la Orden Juanina, pero no, en los escritos de la historia del hospital no sufrieron la persecución cristera, ni la primera vez ni la segunda vez, no fueron, atacados cuando fue la Revolución Mexicana, sino que fue respetada la institución y sus documentos. El Hospital San Juan de Dios tiene un fondo fotográfico y un fondo documental. Excelente. Y una pinoteca hermosa. En el caso de esta institución, no tenemos nada escrito en ningún libro de la historia de Zapopan. Todo es testimonial. A través de testimonios encontramos todo lo que es la historia de viva voz de las personas y de los actores que allí estuvieron. ¿Qué ubicación tenía? La vamos a encontrar, ahora sí, nos puedes mostrar el plano del centro de Zapopan, el que te dije que había cambiado, en donde se ven los cuarteles, la partición en 4 cuarteles. Zapopan estaba dividido en cuarteles, el anterior, por favor. Zapopan estaba dividido en cuarteles, tenemos el primero, el segundo y el tercero. En el primer cuadro estaba la basílica, estaba la casa del obispo Garavito, estaban las casas de lo que eran el veraneo de las personas que venían de Guadalajara a Zapopan, y vamos a encontrarnos que en el primer cuartel, en la manzana número 7, ahí se localizaba todo lo que era el manicomio, abarcaba las 3/4 partes de la manzana. Por sus 4 puntos cardinales, vamos a tener, viendo hacia la basílica, hacia lo que es el Paseo Topitzintli que actualmente conocemos y la calle Javier Mina, vamos a tener toda la finca del manicomio y lo que vemos ahora que es el campesino y lo que es la finca de la esquina, siempre estuvieron ahí, no fueron modificadas. Que ahora el campesino también. El antiguo Agualulco, la bahía, el museo de Zapopan. Ajá. Esa sería la localización. El museo más unido a la notaría que está a un lado, notaría, los restaurantes, la entrada ochavada que tiene viendo hacia la plaza, que si entramos y le quitamos lo que está tapando la arquería, vamos a encontrarnos cómo se desplaza una arquería por los 4 lados y que tiene pues las reminiscencias de una construcción antigua. Y posteriormente, hacia la parte central de la manzana, vamos a encontrar que había todo un patio amplio en donde había plantas, había árboles y lo que era al fondo un salón muy grande con 15 camas para las mujeres que eran abandonadas y las que tenían pocos recursos. Ellas eran alimentadas al igual que las mujeres que estaban al frente de lo que era el sanatorio, que tenía ventanas, estaban bien aireadas y todo, pero en menor cantidad. Eran alimentadas bien, pero en menor cantidad. Las que pagaban, que el médico representante del Seguro Social, él las atendía, les administraba los medicamentos y todo, y la señora Rafaela, junto con las sirvientas, se encargaban de hacer las comidas y recibían un dinero para hacer este trabajo. ¿Dueña de la finca, la señora Rafaela? Rafaela Orozco Ibarra, ella
es una de las 3 mujeres de avanzada de esta época a finales del siglo XIX. Rafaela Orozco, Librada Orozco Santa Cruz y Evarista, las 3 parientes, primas entre ellas, ¿sí? La primera, benefactora, a través del Sanatorio San Juan de Dios, perdón, del Sanatorio San Rafael. La segunda, Librada, fundadora, y se podría decir una mujer de gran trascendencia en lo que es la orden refugiana, que de Guadalajara, donde está el Templo del Refugio, se viene a Zapopan y que tiene más de 115 años de antigüedad. Y Evarista, que era la boticaria del pueblo y que también en un momento determinado fundó un orfanatorio y edificó se puede decir, un oratorio público sobre la calle 20 de septiembre, una cuadra delante del mercado de Zapopan, en donde pues actualmente está cerrada, pero ahí está el oratorio y los propietarios año con año celebran la misa. Ese oratorio estuvo abierto al público zapopano, la gente iba, entraba, y no había prohibición para que lo hicieran, pero ya una vez cambiando hacia otros propietarios, ya no es lo mismo. Es la puerta cerrada. Definitivamente. Pero aún existe. Sí. ¿Se puede, como punto medular, un dato importante de la finca de Adobe? ¿Pudiera ser punto o localización de aquel entonces? La finca de Adobe estaba por el lado de Campesinos. Sí. Sí. Me imagino que en aquel entonces era toda la cuadra. Toda la cuadra. O sea, En la entrada, la notaría que vemos actualmente sobre el Paseo Teopitzintli era la puerta de entrada. Okay. Ella, Rafael Orozco, con el tiempo se casa con el expresidente Inocencio Figueroa. Entre los dos atienden el hospital y posteriormente él se casa con ella. ¿En dónde? En la Basílica. Reconoce a Rafael, su hijo, que después se encarga también de lo que es el sanatorio, pero él es ya en su edad adulta el propietario. ¿Sí? Anteriormente, a los 10 años, él se va a Guanajuato cuando su madre muere, regresa posteriormente, termina de estudiar la primaria, la secundaria y lo que es la preparatoria, en lo que es el instituto que está cerca de Plaza Patria, el Instituto de Ciencias. De Ciencias, allí él estudió, y al estudiar y estar bien capacitado, fue maestro de varias personas zapopanas de aquí, sobre todo los varones. Entonces, fue un hombre de gran estima para la gente de aquí. Hay una fotografía donde el Cito Arias, que fue servidor público, futbolista y posteriormente también un hombre importante, servidor público, lo lleva en su juventud, lo lleva en la silla de ruedas sobre lo que es la calle en donde estaba el Club Zapopan, que estaba enfrente de lo que hoy conocemos como la plaza, donde está la arquería del condominio Zapopan. Okay. ¿Sí? El Cito Arias, expresidente del PRI Zapopan. Así es. De ahí salieron bastantes zapopanos. Mucho político de origen zapopano. Sí. El doctor Enrique Ruiz Martínez fue el que se encargó de consultar a las mujeres que llegaban a través del Seguro Social y gente que venía de Zapopan y de Guadalajara a atenderse en el hospital. Entonces, pues había cierta separación, se oye muy feo, pero así era. A la entrada, las mujeres que podían pagar la atención médica, y al fondo, las mujeres que no podían pagarlo y aquellas que habían sido abandonadas en el hospital. Rafaela las acogía y ella las atendía y también las cuidó. Sí. Muy atentas. Muy atentas, muy atentas. De los 14 a los 17 años, estaba una mujer que se encargaba de la portería. Esta mujer
no hay que perderla de vista porque es la señora María de Jesús, se puede decir que la esposa de Rafaelito en su edad adulta después de que él queda inválido. María de Jesús se encargaba de contestar el teléfono, recibir a los médicos, hacerlos pasar, atender a las visitas para que vieran a sus enfermos. Y ella lo vio y nos lo narra esta historia de se puede decir, de este sanatorio. Entonces, después en las actas catastrales del archivo me toca empezar a buscar un poquito el nombre de Rafaela Orozco. Primero yo la conocía como Rafaela Orozco, no conocía el segundo apellido. Cuando me doy cuenta del segundo apellido, me impresiona esa relación que tiene con Librada y con Evarista. Y luego después con las sucesoras, que serían Soledad Orozco de Ávila Camacho y la Santa Margarita Zavala, ¿sí? Vamos, son también miembros de la familia Orozco y también son mujeres pujantes, mujeres de avanzada en Zapopan. Y tenemos que tener muy presente esto, mujeres. Y que atrás de ellas, hombres apoyándolas económicamente. Entonces, quiere decir que en aquellos ayeres, sí, era una Zapopan costumbrista, tradicional, arraigada en sus costumbres, pero no por ello la sociedad marginaba a la mujer. No, la mujer tenía una participación socialmente y también participaban hasta políticamente. Y algo que me sorprende, porque en nuestro pasado, yéndonos un poquito atrás con lo que tú comentas sobre la señora Rafaela, sobre la señora Librada, sobre la señora Evarista, que las tres conjuntamente, o por ser parientes, hicieron todo este bien en favor del sanatorio o manicomio San Rafael para sacar adelante con el apoyo de los hombres un poquito más atrás, pero las que destacaron fueron ellas, las que caminaron y salieron adelante con todo este proyecto fueron ellas. Así es. Y la suma importante, pues, de personalidades como hermanos del expresidente, ¿no? Ávila Camacho, Sí. que de alguna manera impulsó, pues, también este tipo de proyectos de salud. Aquí me llama la atención el que ella dice que, María de los Ángeles, que te impresiona de toda esta investigación y todo lo que tienes verdaderamente únicamente como testimonial, porque no hay documento. Pero aquí yo te pudiera preguntar ¿qué personaje ha influido en ti para la determinación o tu dedicación al estudio de nuestro pasado o en el pasado de nuestro municipio? ¿Qué te hizo? ¿Qué personaje te impulsó a hacer todo esto? Porque veo que tienes mucha dedicación, que te entusiasma muchísimo hablar de nuestro pasado como municipio. Mi padre, él, un tapatío de antaño, porque mi padre nació en el barrio del Santuario. Cuando yo me doy cuenta que existe la calle de los Orozco, cosa curiosa, en lo que era en el barrio del Santuario existía la calle de los Partida y yo me he pedido Partida Flores. Y ya después empecé a preguntarle a mi padre y él me decía que en la cuadra vivía la familia y me empezó a decir dónde vivían los parientes y luego ya después mi abuelo de dónde había venido, de Jamay, y luego ya después empezó a platicarme cuando él estaba chico y iba a las orillas de Guadalajara, que era el Panteón de Mezquita. Ahí fue donde arrancó esas anécdotas que yo me sentaba con él por las tardes y él empezaba a platicarme los barrios indígenas, que era lo más importante de los barrios indígenas, cómo me lo platicaba en una forma amena y muy clara, porque siempre fue un hombre cerebralmente, su mente muy clara. Entonces,
él me empieza a platicar y yo empiezo a adentrarme en la historia desde la secundaria, me empieza a llamar la atención y luego empiezo a investigar en la preparatoria las cuestiones de la filosofía, la historia, la sociología. Las materias para mí eran, pues ahora sí como dicen, fáciles. Entonces llegó un momento en que entró en mí un deseo muy fuerte de soñar que algún día escribiera algo en referencia a la historia de mi padre. Sí, sí le escribí. Cuando cumplió 70 años de casado con mi madre, fueron del Canal 6, lo entrevistaron, entregué una reseña, así se llama, Un tapatío de antaño, en donde reseño cómo llegó él a la Ciudad de México, vio nacer la Ciudad de México, llega a Guadalajara, vio nacer la Ciudad de Guadalajara, y cómo él en la Ciudad de México, siendo sindicalista, después se adjunta cuando llega al sindicato de la CTM, otro sindicalista más, pero bajo el cobijo de la esposa del señor Eliodoro Hernández Rosa, que es cuando nos ingresan a las escuelas y empezamos a ser preparados o estudiando dentro de la formación sindicalista de la CTM. Somos producto de una clase sindicalista, esa es la verdad, mis hermanos y yo. Muy bien. Muy Las bien. causas y los motivos de lucha de los trabajadores en general, ¿no? Así es, y hacen huella, Ada, hacen huella. Yo recuerdo cuando trabajé en el Colegio Guadalajara, es una institución que tiene un sindicato legal, formal, y quiero que sepas que participé en el sindicato de esta institución, entonces, ahora sí como dicen, luchando por el bienestar de los maestros y de la gente pues, que trabajaba en una institución de 105 individuos, mujeres y hombres, y yo veía gente caminar a la par, entonces veo también esto aquí en esta historia de este sanatorio, una mujer con un gran arranque y fuerza como Librada, que también hay pinturas de ella, una mujer también fuerte, y luego esta Evarista, no se diga la santa, Margarita Zavala y Soledad, todo lo que hicieron cada una de ellas y que conforman tanto la historia de Guadalajara como la historia de Zapopan, pues tenemos ahora sí como dicen, un pequeño mineral histórico que tenemos que explotar. Y aquí te tenemos a ti Sí. para que nos hables sobre eso y que todos conozcamos qué es lo que hemos hecho las mujeres Ok. anteriormente. Adelante. Historia del Sanatorio San Rafael. En un paisaje costumbrista cercano a la fecha de 1900, bajo una tarde de neblina, empezamos nuestro recorrido por la calle del Santuario. Hoy, Paseo Topitzintli, o calle 20 de noviembre, por la entrada de 4 caminos que muchas gentes no conocimos, pero aquellos que recordarán, la entrada de Zapopan tenía 4 caminos: Américas, Ávila Camacho, lo que era la calle del Santuario, y la sesgada, que era Aurelio Ortega. Hasta la manzana 7 subimos y encontramos en el primer cuartel de la villa de Zapopan, donde se localizó el Sanatorio San Rafael, al cuidado de mujeres alienadas. Mujeres alienadas son mujeres un poco disgregadas, enfermas de la mente. Hoy, Museo de Artes de Zapopan, negocios, oficinas y restaurantes. Cuentan las gentes del lugar que aquí, años atrás, vivió un sacerdote con unas monjas y que en las fincas se escuchaban llantos de niños recién nacidos. No se tiene registro histórico en ningún libro, solo lo que narran las personas adultas, conformándose así lo que conocemos como leyendas urbanas. Esta finca perteneció a un integrante de la familia Orozco, Rafaela Orozco Ibarra, contemporánea de Librada, Orozco Santa Cruz, la madre Libradita, y Evarista Briceño Orozco, la niña Eva, que fue boticaria que atendía a la población. Son 3 mujeres pujantes en la Villa Maicera, en una época de costumbres y tradiciones muy arraigadas. Empecemos nuestra relación con lo que nos interesa, no menos importante que las otras. Rafaela Orozco Ibarra, que nace a finales del siglo XIX y muere hasta el año de 1952,
propietaria del Sanatorio San Rafael, que atendía solo a mujeres, y el Sanatorio San Juan de Dios, que atendía a los hombres alienados. El Sanatorio San Rafael era atendido por el doctor Enrique Ruiz Martínez, el cual consultaba a las pacientes que representaban al Instituto del Seguro Social, que pagaban su cuota de hospitalización. María de Jesús García de Figueroa, de los 14 a los 17 años, fue la portera que contestaba el teléfono, recibía a los médicos y parientes de los enfermos. En sus narraciones describe una casa muy amplia, donde se localizaban cuartos al frente de la casa, donde eran atendidas las pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y gente de dinero que provenía del pueblo y la ciudad. Los cuartos eran individuales, bien aislados y con bastante luz. En la parte intermedia había un patio con plantas, al fondo un salón bastante grande con 15 camas destinadas a las mujeres que no tenían dinero y otras que fueron abandonadas por sus parientes. Esta área tenía una huerta con árboles frutales. Las que pagaban recibían una mejor alimentación y atención por parte de quienes cuidaban el sanatorio. Las que eran de pocos recursos y las abandonadas comían lo mismo, solo en menor cantidad. Rafael Orozco contrajo nupcias con el expresidente Inocencio Figueroa, que reconoció al hijo que ella tenía, Rafael Figueroa Orozco, que nació en 1941, hijo de Francisco Seda Eusebio y Rafaela Orozco. Al morir ella, tenía el niño 10 años y fue enviado al convento franciscano de Guanajuato, regresando posteriormente a Zapopan a terminar sus estudios. Un día, acaloradamente, le pidió cuentas económicas a su padre adoptivo sobre el patrimonio que le dejó su madre. Empezaron a forcejear con un arma y una de las hijas del señor Inocencio Figueroa le disparó a la espalda, dejándolo paralítico de por vida. Sobrevivió a la operación y tiempo después, en 1966, contrajo nupcias con María de Jesús García de Figueroa, misma que estuvo con él hasta su muerte. Otra persona que destaca en esta narrativa es Paz, que es la hermana de Inocencio, que se dedicó a curar a los enfermos de las verrugas que tenían, así como a la gente del pueblo. Nuestra narradora, María de Jesús, con una mirada nostálgica describe la entrada a la altura de la notaría de la calle 20 de noviembre, entre las calles Emiliano Zapata y 28 de enero. Nos dice que a la entrada había un cuarto donde le daban a los enfermos los electroshock y más adelante arrancaba una arquería por los 4 lados, con un patio central. Actualmente la finca alberga un sinfín de comercios por el frente y a espaldas. Solo los guardias que cuidan el Museo de Artes de Zapopan y en donde estuvo la tienda de Electra dicen haber visto sombras al pardear la noche. En fin, lo importante es que no se pierda esta historia de un lugar que atendió a mujeres enfermas o alteradas de la mente. Un poco más y no se rescata esta historia verdadera que casi se convierte en un mito en el testimonio de los zapopanos. Interesante, muy interesante. Y de ahí se desprendieron una serie de matrimonios que están cerca de aquí de nuestras oficinas. Sí. De lo que es los Orozco. Sí. Licenciado Nicolás Orozco, presidente municipal, muchos maestros de la secundaria 1. El licenciado, el que vive por la calle de 16 de septiembre, Eliseo Orozco, que fue uno de los síndicos más jóvenes del ayuntamiento, 25 años tenía él. Su hermano, Víctor Orozco, que fue maestro de la secundaria mixta. Él, podríamos decir que fue el cronista, el historiador de la familia. Ahora ya está grande, él ya muchas cosas se le han olvidado y no continuó con esa pesquisa que venía haciendo de más atrás, de lo que era Cerro Gordo, que se vinieron de Arandas para quedarse aquí en Zapopan. Lo que sí te puedo decir es que en el archivo de instrumentos públicos existe un libro, yo tengo el registro, en donde la mitad del libro tiene las actas de nacimiento de los Orozco y cómo ellos fueron benefactores y propiciaron el progreso del municipio. Y además también los enseñan, ¿no? Sí. Muchos enseñan. Empezaron a emparentarse los Fernández con los Orozco con los Camarena. Empezó a haber lazos consanguíneos de interés social y económico.
Cuando vemos todo lo que es el libro de la Orozcada, vemos toda una mezcla entre los Velarde y los Orozco, los Fernández y los Orozco. Raúl Pérez Vargas Fernández, él hace poco me tocó platicar con él, rescatar, ahí sí tenemos la testimonial, documentos, tenemos genealogía, tenemos testimonios en donde él fue el que nos acomodó esa relación entre las tres y posteriormente en las que siguen y así sucesivamente. Incluso está el apellido del secretario general de gobierno, Ibarra, Ibarra Pedrosa. Sí, sí. Muchos de los políticos, más o menos de los 60s, salieron de aquí, de Zapopan. Eugenio Ruiz Orozco, es uno de ellos, que fue pues, director de Educación Pública. Sí. Y luego tenemos, por ejemplo, a Cito Arias, Roberto Arias, sus hijos andan por que ahí actualmente sus hijos están dentro de lo que es la directriz política. Mauricio, que está en Guadalajara, el presidente del colegio, que también está ahí, y el más chico, que está en la coordinación de delegaciones, en la dirección de coordinación de delegaciones. Y agencias municipales. Ajá. Sí, hay muchos. Algo que mencionaba Ada, y si no lo quiero dejar pasar de alto, el homenaje que se hizo al profesor Luis Cisneros, el hombre tiene 98 años, está totalmente lúcido. Él tuvo una entrevista en el lugar donde dio clases y dijo que entró de 96 años y salió de 15 años después de la entrevista. Pasó el tiempo. Marichuy, también cuando le hice la entrevista para lo del hospital o sanatorio o manicomio, ella, yo veía cómo se quedaba pensando y como que se regresó en tiempo y espacio y fue una remembranza que causó silencios, luego alegría y luego sobresaltos, pero nostalgia. Al final proporcionó lo que queríamos, el testimonial de la historia del manicomio. María de los Ángeles, como historiadora y persona que conoce nuestro pasado municipal, ¿qué podrías comentarnos sobre nuestra arraigada fe en la procesión del 12 de octubre, que no podemos dejar pasar? Nuestra Virgen de Zapopan, sí. Nuestra General. Que es uno de los caminos. Sí, claro. Y no solo para los zapopanos, porque tenemos visita de personas de otros estados también, sí, que vienen con mucha fe a visitarla y cada 12 de octubre no se pierde ya como patrimonio. Ya quedó como patrimonio. Como patrimonio intangible de la UNESCO. Precisamente me tocó estar en la entrega de la placa del patrimonio y fue una ceremonia impresionante cuando tocaron los maitines de Joaquín Luna, de la Virgen de la Expectación. Claro, no fue toda la partitura completa, fue una parte. El maestro Pedro Arámbula se encargó de hacer la adaptación de la partitura a estos tiempos actuales, porque parece ser que dos instrumentos musicales ya no existen. Entonces había que adaptar la pieza a este tiempo contemporáneo. Para poder incluir el instrumento que se adaptara. Sí. Y pudiera engranar perfectamente. Actualmente Cultura está terminando Joshua Aranda un video en referencia a la Virgen llamado Peregrina, el camino de la romería. Él ha pedido a Cultura fotografías, entrevistas con personas clave del colegio, de zapopanos, para poder armar un video documental lo más acercado a lo que es la romería, pero sobre todo respetando todo lo que es la tradición. Se adentró totalmente al convento, a las personas de las danzas, entrevistó a investigadores, entonces le dio bastante material para armar algo inédito, porque va a dar a conocer muchas cosas inéditas.
y nuestros personajes que nos han venido a visitar, como Juan Pablo II, que lo tuvimos aquí de visita e inclusive durmió en la basílica. Sí, sí. Hay fotografías de la visita del Papa que se encuentran en el periódico El Informador. Ahí están, esperando que alguien se interese en hacer el análisis fotográfico, porque también los historiadores tienen que empezarse a capacitar más. La contextualización de las fotografías es muy importante, muy interesante, pero sí hay pocas personas dedicadas a esto. Hay gente de lo que es el Instituto Luis Mora, del Colegio de México y de la misma Universidad de Guadalajara. Poco a poco se han ido adentrando en estos temas. Aquí pudiéramos, muchas gracias, aquí pudiéramos pedirle a nuestro técnico si pudiéramos conocer la fotografía de la señora Rafaela con su hijo Rafaelito, para que tengamos un poco más el conocimiento de la señora Aquí la que vemos. hizo mucho por el sanatorio Manicomio San Rafael, la señora Rafael Orozco Ibarra y Rafaelito Rafaelito, Figueroa, ¿no? sí, Orozco Figueroa, porque acuérdate que el presidente Lo adoptó. Sí, lo adoptó. Lo adoptó. Esta fotografía la proporcionó María de Jesús, la esposa de Rafaelito, junto con otras fotografías, o sea, todo el fondo fotográfico está en el Archivo General del municipio de Zapopan. También ahí tenemos otros fondos, otras colecciones de zapopanos, así como de profesionistas. Tenemos otra fotografía más adelante donde está él ya en la silla de ruedas y las personas que trabajaban en el sanatorio no nos pudieron proporcionar los nombres, no las alcanzaron a identificar. Más adelante vamos a encontrarnos con el plano que siempre ha sido el que más nos ubica en cuanto a lo que es Zapopan. Más o menos son 60 manzanas las que lo conforman en todos sus 4 cuarteles, desde más o menos sería 1884, es la primera imagen de la cuadrícula de Zapopan, y posteriormente nos alcanza a dar la siguiente cuadrícula de la colonia Satélite. Entonces, este plano lo hizo Juan José Matute, y posteriormente vamos a encontrarnos otro plano, el de 1950. Este plano, la diferencia entre el que vimos anteriormente y aquí ya cambió la nomenclatura. La nomenclatura cambió totalmente y empieza a crecer hacia la zona poniente y luego hacia el oriente. La parte que es el sur no crece tanto porque tenemos los colonos, ahí paran, pero sí se va derramando hacia lo que es los contornos de lo que es el sur oriente y sur poniente. La última imagen que tenemos, podríamos decir que es la reminiscencia de lo que queda nada más. Estamos viendo el Sanatorio San Juan de Dios, que es toda la calle del santuario, posteriormente llamada también del Gordillo, de Michel, y posteriormente la famosa calle ancha que tanto mencionaban, en donde entraban corredores, entraban los que tenían, la afición de andar en bicicleta, como en este caso Ángel Llamas. Sí, y luego tenemos también que esta finca donde se da el sanatorio es la antigua, donde tenemos el Seguro Social, y llegaba hasta las huertas, que es donde está actualmente. Hay fotografías de todo lo que es la evolución del Hospital Juanino que entregó el cronista municipal y el padre Diego, que es el cronista del hospital. Es una maravillosa fotografía. Sí. Y quiere decir que originalmente ahí estuvo, y fue acá, donde es el Seguro Social, la Ahí Clínica estuvo. 53, Uh-huh. y posteriormente lo pusieron enfrente. Eran las huertas, parte de las huertas, pero donde estaba el condominio Zapopan, ahí es donde estaba ubicado el San Juan de Dios. Ok. Yo en lo personal quiero dar las gracias a las instituciones que me permitieron usar sus
materiales como son planos y fotografías. Gracias al Archivo Histórico de Jalisco por sus planos de la época, el de Juan José Matute, al Archivo General del municipio de Zapopan por las colecciones fotográficas que facilitó Ángel Cervantes Fuentes y la de Rafaela Orozco Ibarra, así como también el fondo particular de mi persona con las fotografías de Olivia Campos de Gallo. Y bueno, no por menos de ser de importancia, sino por su gran trascendencia, en donde alberga fotografías, planos, documentos, el Archivo Histórico General del municipio de Zapopan. Ustedes pueden acudir a él, ahí van a encontrar la información que aquí estamos difundiendo y también van a encontrar más información. Se ha dedicado a rescatar, al igual que mi persona durante 30 años, toda la información que ha ido dando pauta a que se dé a conocer la historia del municipio. Sí. Muy interesante el acervo cultural y que todos los internautas que están viéndonos en este programa de la hora del servidor público, pues nutre su conocimiento para que vean cómo fue el Zapopan de ayer. Esto es solamente una probadita de su conocimiento, sí, de nuestra invitada. Los vamos a dejar así con los temas para que investiguen, para que se interesen, para que se acerquen. Y bueno, si hay interés y empieza esto a dar un poquito más de resonancia, en una segunda oportunidad, Francisco, claro, bienvenida. Te doy otro tema, podemos hablar de Librada, es más, podemos hablar hasta del arco de ingreso de Zapopan. ¿Y qué tal de las haciendas? También es un tema muy interesante porque hay varias haciendas que son muy antiguas. Fíjate que me tocó hacer el libro, sí, nada más hago la descripción para que sea el gancho y el arranque para lo de las haciendas, pero por ejemplo, pueden invitar a Ramón, a Ramón Prieto, Valencia, que está en el archivo. Él se ha dedicado totalmente a la hacienda de Santa Lucía. Muy bonita, yo la conozco. Sí. Muy, muy bonita. Pero también está muy bonita la de la Magdalena. No la conozco. La hacienda de la Magdalena está camino a Colotlán, en donde está el crucero yendo hacia Tezistán, a la derecha, que es camino a Colotlán, camino a Milpillas, de Mesa de San Juan, a Copala. San Cristóbal. En cuanto avanzas unos cuantos metros, encuentras del lado izquierdo la hacienda de la Magdalena, de Santa María de la Magdalena. ¿Qué tal que podamos transmitir desde allá para que puedan ver todas las personas que nos acompañan de una manera más cerca y tengan la evidencia más clara de un lugar hermoso? En el 2007, durante la administración de Juan Sánchez Aldana, la licenciada Dora Fafutis organizó una visita nocturna a la hacienda de Santa Lucía, pero para ver la representación de la danza del Santo Santiago, la representación dentro del marco de la hacienda. Era un fondo de una reminiscencia de aquella época. Y el mismo cronista del lugar empezó él a narrar el significado de la danza y qué estaban representando en ese momento. Qué interesante. Y por cierto, un abrazo a la licenciada Dora Fafutis Morris. Se le recuerda con cariño. Claro que sí. ¿Y qué no hablar de la hacienda de la Escoba? También, la hacienda de la Escoba, en aquellos ayeres albergó a lo que era la hacienda del Cedral, y que esa hacienda formó parte, la del Cedral, también de aquella magnificencia de la hacienda del Zapopan, que perteneció a la familia o los hermanos Fernández de Valle. No, pues tenemos mucho material por desarrollar y por darles a conocer a todos nuestros internautas. Esas personas que nos ven por Facebook, esperemos que nos ven por YouTube y por Spotify. Sí. ¿Y qué libros se pueden recomendar a nuestros televidentes? Para esto que presentamos hoy, no lo menciona, pero yo siento que es un libro, vamos, obligatorio, los 400 años se llama 400 años de la celebración de la fundación de Zapopan en su historia social, moral y religiosa. Lo encuentran en el Archivo General del municipio de Zapopan.
El precio no lo sé, pero Ahí van a está. poder a comprarlo. Ahí está el material por si alguien lo quiere consultar y acrecentar su acervo cultural. Sí, y lo que es en cuestión de historias urbanas y un poquito de historias ya más profundas, que son patrimoniales, lo van a encontrar en el área de investigación de la Casa de la Cultura. Muchas gracias. Y nos debemos de dar un tiempo también para conocer todo esto, nosotros que vivimos en Zapopan. Sí, El conocimiento no nos hace daño. recorrer Zapopan es entrañar y desmenuzar su historia. Y es muy bonito. Si no lo hacen, se va a perder la identidad zapopana. Tenemos que hacerlo, es un compromiso. Sí. ¿Y dónde nos localiza sociopolíticamente en la actualidad? En unos primeros lugares a nivel o hasta mundial, se pudieran señalar económicamente, culturalmente. El área de inversión de Andares, así como lo que es la zona norte de Zapopan y la zona sur, que últimamente el área de desarrollo económico se ha dedicado a estudiar y la participación que tiene Zapopan dentro del proyecto económico NASCO, lo proyectan a que en un futuro sea la quinta ciudad de importancia. Interesante. Sí. Al futuro. Y qué agradable también tener esa mención como la quinta ciudad más importante. Mientras no se pierdan las directrices económicas y sociales y políticas, yo pienso que sí lo puede lograr. Esperemos que no. Pues muy interesante, nuestra gran invitada, amiga además, sindicalista, servidor público. Compañera y Gracias. compañera también. Pues muchas gracias. No sé si quieres concluir con algún mensaje, alguna exhortación a los internautas que nos ven. Acudan a la Casa de la Cultura, tenemos en su interior una pequeña biblioteca aplicada a las ciencias sociales, a lo que sería la arquitectura, el arte y la fotografía. Si sirve de algo para los investigadores, así como también para el público en general, los esperamos. Pues muchas gracias. Muchas gracias por Muchas estar con gracias. nosotros. Muy agradecidos. Denle like y hagan un comentario. Nos vemos el próximo miércoles. ¿Tenemos algunos comentarios? Varios. Pasamos a la siguiente sesión. Sección, perdón. Dice Pacholo de la Torre, hola, buenas tardes, noches, saludos. Norma Laura Espinosa, hola, buenas tardes, muchas felicidades por presentar a esta gran persona, muy preparada y estudiada, años de conocerla, a la Lic Ángeles. Gracias. Saludos, Lic Ángeles, soy hija de Carmelita, estuvimos en el archivo juntas, mis respetos, Lic, felicidades, Paco, por Gracias. esta historiadora, y hacía falta la historia de Zapopan, Norma Laura Espinosa. Oscar Ulloa, felicito a la LIC por su gran labor de investigación histórica de nuestro municipio zapopano, todo un acervo cultural. Refuego Norteño Banda, interesante tema sobre todo para los zapopanos. Saludos a todos en el estudio y al equipo SS Paz, siempre da resultados. Saludos. Ellen Guerrero, qué interesante y ameno tema, saludos. Muchas gracias. Gracias. Gudiva y Bagduk, excelente. Quien conoce sus raíces tiene un futuro prometedor. Felicidades a todos los participantes. Gracias. Gracias. Carlos Pa, muy buena información. Gracias, Sindicato de Servidores Públicos del Ayuntamiento de Zapopan. Gracias. Dubiges Ramírez, buen tema, felicidades. Gracias. Javier Berumen, saludos para todos. Saludos. Muchas gracias. Y tenemos reacciones, César López, Isabel del Valle, Nadia Vázquez, Marisela López López, Marc Mac, Carlos Pa y Pacholo de la Torre. Ellen Guerrero, Norma Laura Espinosa y Ana Verónica Sotelo Villegas, saludos para todos. Muchas gracias. Gracias, muy amables por su participación. Continuamos, compañera. Tenemos, quiero hacer mención de que el lunes 1 de julio tuvimos la comisión de escalafón, en donde el licenciado Francisco Vázquez participó con los directores del Ayuntamiento de Zapopan para darnos a conocer las plazas a concursar
las plazas vacantes que tenemos en la Secretaría General del Ayuntamiento. Tenemos en la Dirección de Inspección y Vigilancia, en el Registro Civil, en Dirección de Actas y Acuerdos, Seguimientos, Delegaciones y Agencias Municipales, Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, Dirección de Ordenamiento Territorial, Dirección del Medio Ambiente y en la Dirección de Permisos y Licencias de Construcción. Continuamos con la siguiente actividad que realizó nuestra organización sindical a través de su comité directivo. Por ahí estuvimos en el festejo del Día del Jardinero. Oficialmente es el día 15 de mayo, pero por efectos del proceso electoral se hizo una comida en este mes, hace una semana, en donde nuestra organización sindical, a través de un acuerdo que impulsamos, el Pleno del Ayuntamiento otorgó, institucionalizó el Día del Jardinero, el día del 15 de mayo de 1999. Y adicionalmente se les otorga el día, se les hace un festejo para reconocer su participación en embellecer la ciudad de Zapopan y las sinnúmeros de actividades que realiza la propia dirección. Estuvo la presidenta interina Isaura, dio unas palabras, estuvo conviviendo directamente con los trabajadores, reconociéndoles y pues agradecerles también ahí la participación del coordinador de servicios públicos. El Sindicato de Servidores del Ayuntamiento de Zapopan sigue formando líderes. Te invita a estudiar la preparatoria 100% en línea para ti, servidor público, para tus hijos o familiares. Si te interesa, puedes comunicarte para mayor información al 3334 667925 con el licenciado Joel Marcelino, para que puedas seguir avanzando, no te quedes estancado. Tenemos por ahí otra actividad. Tenemos también el examen, una de los logros del sindicato. Tenemos el examen visual, por si quieres hacerlo para ti, para tu familia. Acude, por favor. ¿Dónde están ubicados, Leo? ¿Tenemos la ubicación? Van a estar, se va a hacer la programación esta semana. Estuvo en el CIS y en Unidad Basílica la semana pasada. Ok. Comunícate con nosotros si estás interesado para que podamos darte la ubicación exacta y puedas acudir a hacerte tu examen de la vista. Tenemos también por ahí, queremos mencionarte los beneficios que tenemos con Santander, en donde puedes obtener una tarjeta de crédito de una manera muy fácil, el seguro de tu auto, pagándolo de una manera mensual, que es muy cómoda, un crédito hipotecario, la portabilidad o cambio de tu nómina y préstamos vía nómina, para que te puedas comunicar en la sucursal de Unidad Basílica para que puedan atenderte con alguno de los servicios que te acabo de mencionar. También siguen vigentes los convenios, ahora que ya van a salir de vacaciones los niños, en Selva Mágica, 2x1. Los balnearios también siguen con descuentos, Cayón de las Flores, Las Delicias, Chimulco, Agua Caliente. Lo único que hay que hacer es presentar su nómina y ya les hacen el descuento correspondiente, ya sea 2x1 o la entrada a mitad de precio. Tenemos también el convenio con el laboratorio dental de Artam para que puedas acudir a hacerte una revisión de una manera periódica para ti y tus familiares. Recuerda que la prevención es salud y puedes hacerlo, puedes acudir a hacer una cita y tener una boca más saludable. Tenemos por ahí un programa interesantísimo, moderno, es el escáner 3D biomagnético que se hace a través de una computadora y está muy interesante para por lo menos saber cómo andamos por dentro.
y algunos descuentos con algunos medicamentos naturales que pudieran de alguna manera tener una digna salud. Tenemos por ahí también el laboratorio de análisis clínicos Providence Lab para que podamos acudir, programemos una cita y tengamos un chequeo para que podamos acudir nosotros o cualquiera de nuestros familiares para que podamos vigilar nuestra salud. Tenemos por aquí en el módulo de IPEJAL, módulo de atención y trámite, aquí en las oficinas centrales, con su horario habitual de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Son trámites como una prestación de pensiones del Estado. Recuerda también que tenemos aquí en el sindicato, en la oficina de Aldama o en cualquier otro lugar, la persona que te puede ayudar a viajar sin ningún problema. Te puedes comunicar con nosotros para decirte en dónde se encuentra exactamente ella asesorándote para que puedas viajar con comodidad. La Agencia Funeraria Martínez del Toro es un convenio que ya tiene varios años con el ayuntamiento, con el sindicato. Es un rebaje vía nómina de menos de 50 pesitos por quincena y bastantes beneficios. Creo que son 9 servicios que, pues, obviamente uno nunca quiere necesitar esos servicios, pero sí se ocupan. Pero podemos ir programando ese viaje que no queremos hacer y prevenir desde hoy de una manera fácil con el descuento vía nómina. Sí es muy bajo. Sí. Creo que son 53 pesos. Menos de 60 pesos. A la quincena. A la quincena. Y podemos estar preparados. Pues se nos agotó el tiempo. Y tenemos que despedirnos de ustedes, invitándolos a sintonizar la hora del servidor público los miércoles de 7 a 8 por este canal de YouTube, Facebook y otros medios que de alguna manera estamos introduciéndonos y usando la tecnología para que todos aquellos interesados en vernos estén actualizados, que obtengan conocimientos como los de hoy de nuestra invitada, que muy eficiente, todo un cerebro. Gracias. Recuerden que si tienen algún tema que quisieran escuchar, nosotros lo podemos abordar, sugiéranlo en el comentario y con mucho gusto lo exponemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto. Buenas Hasta noches. luego, buenas noches. Dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos el siguiente miércoles.